Hola, hola, una vez más entre hermanas. Hola, Michelle. Hola, Dilma, una vez más aquí. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Pues nada, el tema de hoy es la continuación del tema de nuestras hermanas, ¿verdad? Crisari y Dalma, aunque el de nosotros podríamos decir con la conclusión con un sobregiro de lo que ellas hablaron. Y nuestro tema es: la muerte no es el fin. Así que eso es un tema que nos cuesta, como dijeron las hermanas anteriormente, cuesta hablarlo. Pero el creyente, esa es su esperanza. Exacto. El creyente debe, en vez de darle inquietud o tristeza, el tema de la muerte debe darle alegría, ¿verdad? Porque la muerte no, lo que nos está prometiendo y lo que nos está diciendo es que vamos a estar junto al Señor. Amén. Y qué mejor que eso, ¿verdad? Es una promesa. Para aquellos que creen. Así que el versículo clave de esta semana está en Eclesiastés 12:7 y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Interesante eso, así que quédese con ese versículo ahí, que eso es uno de los temas que vamos a estar aquí más o menos repitiendo varias veces. Y en la introducción, para entender la verdad sobre la muerte bíblicamente, necesitamos comenzar desde el principio, y no es que vamos a leer la Biblia desde el principio. Exacto. Vamos a quédese ahí tranquilo, no vamos a y ver de qué manera fuimos hechos por Dios. Dice, ¿verdad?, en Génesis 2:7, que entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo. Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Bien interesante esa parte. Vaya escuchando claramente que esto va a tomar forma ya mismo. En la creación, Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, Dios sopló en su nariz el aliento de vida, y Adán se convirtió en un ser viviente. Note cuidadosamente que la Biblia no dice que Adán recibió un alma, sino dice que el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios le dio a Adán el aliento de vida, la vida comenzó a fluir de Dios. La unión del cuerpo con el aliento de vida hizo de Adán un ser viviente. Me interesa mucho eso, Dilma, cuando dice que el hombre se convirtió en un alma viviente cuando Dios le dio a Adán el aliento de vida, y que la vida de él no empezó a fluir de sí mismo, sino fluyó de Dios. Exactamente. Que mientras tanto, antes de eso, era un cuerpo. Era un cuerpo. Era un cuerpo y creado por Dios. Que no fue ni creado por nada más, no fue ni por el hombre nada, sino por Dios, y no tenía vida. No tenía vida hasta que el Señor sopló aliento de vida. Dice que más Adán, ¿qué pasó con Adán? Murió. Y podemos decir, sí, pero al principio no. No, al principio no, porque estaba el Señor con ellos allí, le dijo de todo árbol, y usted sabe la historia, ¿verdad? Y el que no la sepa, búsquela en Génesis, es bien interesante. De todo árbol no, comerás, excepto de este. Porque el día que lo hagas, como dice ahí, el día que comas, ese día morirás. Y eso usted lo puede encontrar en Génesis 2:17. Dice que, sin embargo, su muerte, que fue esta muerte produjo que fuera sacado del jardín, excluido, no consistió en su muerte física inmediata, pese a que su estado de mortalidad comenzó en ese mismo momento. Su muerte fue una muerte espiritual, separado de Dios. En la presencia de Dios. Adán fue separado de Dios y fue una muerte espiritual. Pero también en ese momento comenzó a fluir su muerte física, porque sabemos, como estábamos hablando en un momento dado, que desde que nacemos, ¿qué nos pasa? Comenzamos a envejecer, comenzamos a morir, ¿verdad? Después que usted nace, tiene una fecha de caducación. Tiene una fecha, me gustó mucho, tiene una fecha de caducación. Si la gente no quiere que se le hable de este tema, pero lamentablemente, ¿verdad? Es como dicen los jóvenes de hoy en día: que no quiera morir, que no nazca. Eso se escucha fuerte. Se escucha fuerte, pero eso es así. Tiene su lógica. Así que, mire, cuando Adán, ¿verdad?, comió de este fruto, automáticamente comenzó a envejecer y comenzó a morir físicamente, pero lamentablemente también murió
espiritualmente. ¿Por qué? Porque fue separado de Dios. Y él comenzó todo esto de buscar la presencia de Dios, la importancia. Pero la realidad es que Dios es quien nos encuentra y nos llama a su redil. Dios es que nos escoge a nosotros, ¿verdad? Dios nos escoge. No nosotros, porque si fuera por nosotros, nunca lo haríamos. Nunca lo haríamos. Nunca lo haríamos, y eso ha sido un tema que hemos traído anteriormente, exacto, donde nosotros en nuestra propia humanidad no buscamos al Señor. Pero dado el hecho de que Dios dio aliento de vida, Michelle, ¿qué sucede cuando una persona muere? En la muerte se revierte el proceso de la creación descrito en Génesis. En Génesis le dijimos que el polvo, ¿verdad? Del polvo de la tierra Dios hizo al hombre y le dio aliento de vida. Pues cuando la persona muere, el cuerpo se convierte ¿en qué? En polvo. En polvo. Volvemos, es como si diéramos para atrás. ¿Y el espíritu vuelve a quién? Al que dio el aliento de vida, a Dios. Y vuelve a Dios. Y eso lo vemos en Eclesiastés 12:7, donde nos dice el cuerpo se convierte en polvo y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios. Que lo dio. Eso es, no hay que discutirlo. Pero ¿qué sucede con el alma? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, todas las almas son mías, el alma que pecare, morirá. Y eso lo encontramos en Ezequiel 18:4. Y eso es fuerte porque así como vimos a Adán que pecó, que hizo lo indebido y fue separado de Dios, tuvo una muerte espiritual. Si usted si Dios, ¿verdad? No va a los pies de Cristo, vamos a ponerlo de esa manera. Si usted no va a los pies de Cristo, si usted no se arrepiente de su vida, que eso es un tema bien interesante en estos días, arrepentimiento. Llegar a los pies de Cristo, usted lamentablemente experimenta lo que se dijo en Ezequiel. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, de que usted se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador, va a tener vida eterna, en el sentido de vida carnal. No. O sea, no. Aquí lo que estamos hablando, ¿verdad?, de la vida después de la muerte. Por eso es que el tema es que la muerte no es el fin. Por eso escuchamos a varias personas, ¿verdad?, estábamos hablando ahorita de que muchas personas dicen, goza la vida, que esta es la única vida. Es una sola vida. Es una sola vida y hay que gozarse, que nos llevamos lo que nos gozamos. Y no es así, o sea, no es así. Porque nosotros tenemos una promesa, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, de que conjuntamente con el Señor vamos a vivir eternamente, pero no en este mundo. Es la diferencia. Es una promesa hermosa que el Señor nos hace. Este no es el fin. Este no es el fin, pero está en aquellos que le buscan, no. Me da con decir esa palabra, pero no es la correcta. Que lo reciben. Exacto, que lo reciben y que se arrepienten de su vana manera de vivir. ¿Cómo ven los creyentes el hecho de la muerte? Porque podemos ver al incrédulo, ¿verdad? En los comentarios que acabas de hacer, que a veces los escuchamos también como sí, porque, ¿verdad?, escuchar a una persona no creyente decir eso, de que la vida es una, de lo que gozamos, pues uno entiende, pero escuchar a un cristiano decir que no, porque después que se muere uno, la vida es lo que uno se está viviendo aquí, no. Tiene que entonces examinarse exactamente qué es lo que está creyendo. Es correcto. Así que, ¿cómo ven los creyentes el hecho de la muerte? Desde un punto de vista cristiano, la muerte no es el fin, sino la transición a una vida eterna. Amén. Que es lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? Lo que creemos, la promesa que tenemos. La Biblia nos dice que hay vida después de la muerte. La resurrección de Cristo, que nos da la esperanza segura de vida después de la muerte, es la piedra angular de la fe cristiana. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Así mismito. Ya que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos fe en que nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra esperanza. Como dijo Jesús a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y eso lo ve en Juan 14, 19. Cristo fue solo la primicia de una gran cosecha de lo que resucitarán. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 23. Sin embargo, el hecho de que haya vida después de la muerte no significa que todo el mundo vaya a ir al cielo. Eso siempre ha sido como un debate, vamos a ponerlo así. Y la realidad es que la palabra es clara. La palabra es clara y es precisa. Y el Señor dice que todo aquel
que no le buscó, que todo aquel, como dijo en Ezequiel, no tiene parte ni suerte en el reino de Dios, es la realidad. Y yo sé que a veces mucha gente dice, ay, eso es fuerte, eso es duro. La realidad es que hay que hablarlo, y hay que decirlo. Sí. Y el Señor es claro en su palabra. Y volvemos a lo mismo y a repetir lo mismo. Para tener, ¿verdad?, una vida en el cielo, hay que reconocer a Cristo como Salvador. Porque si yo no lo reconozco como Salvador, pues ¿quién me va a salvar? Porque correcto. Yo misma no me puedo salvar. No me puedo salvar a mí misma. Pues, si el Salvador es el que me promete llevarme con Él al cielo, pues la única forma es yo recibirlo. Eso es así. Está establecido que muramos una sola vez y después vendrá el juicio. Vamos a morir esa sola vez y vendrá el juicio. Eso lo vemos en Hebreos 9:27. Los que han sido hechos justos por la fe en Cristo irán a la vida eterna en el cielo. Pero los que han rechazado a Cristo como Salvador serán enviados al castigo eterno en el infierno. Y esto no lo estamos inventando, lo dice en Mateo 25:46. La Biblia es clara en lo que sucederá con cada parte. La muerte, como decimos, no es el fin, pero lo estamos haciendo ver para aquel que cree en el Señor, en Jesucristo. La vida no, la muerte no es el fin. Así que cuando las personas, te escuchen una personalidad, el infierno no existe, este es el infierno. No crea eso, no. Porque el infierno del enemigo bien grande. Exacto. De verdad que sí. Y podemos decir que entonces esto es casi un pichisancrín. Exacto, porque no es que no se viva la vida tan fácil, pero tampoco es que estemos viviendo lo que realmente es exacto, como dice la palabra, el infierno lamentablemente, si en el cielo la vida eterna es una vida agradable, lamentablemente en el infierno es todo lo contrario. Tormento total. Y lo dice la palabra. El infierno, como el cielo, es un lugar literal. Es el lugar donde los injustos experimentarán la ira eterna e interminable de Dios. Amén. O sea, no es ir a gozar, no es ir, pues me tocó aquí hace calor. No. Lamentablemente, como dice, lo han hecho mucho las películas, sí, experimentarán la ira eterna. La ira eterna, como dice la gente, mucha gente para justificar sus conductas dice que Dios es un Dios de amor. Pero también, lamentablemente, es fuego consumidor. Y eso lo vemos, Dilma, en la historia del rico y Lázaro, donde el rico ya no podía ir donde estaba Lázaro, ni Lázaro donde estaba el rico. Y el rico dejó saber que este lugar es un lugar de tormento. ¿Verdad? Y ahí mismito le dijo, vayan y avisen a mis hermanos. A mis familiares. A mis familiares, porque no querían que fueran pasar lo mismo. A pasar la eternidad a ese lugar. Así que esa historia en la Biblia nos hace ver claro lo que son estas dos partes del infierno y de lo que es el cielo. Así que el cielo es esa muerte que, como podemos decir, no es el fin para aquellos que creen en Jesucristo. Esa bendición, esa esperanza, esa promesa, la podemos ver de esa manera. Dios no se complace en la muerte de los malvados, sino que desea que se conviertan de sus malos caminos para que puedan vivir. En Ezequiel 33:11 usted puede ver esto, porque aquí no estamos diciendo, mira, Dios te va a castigar porque Él quiere castigarte. No, Dios no se complace. Si Él mandó a su Hijo a morir en aquella cruz, fue por amor a ti. Y que Él murió por todo. Murió por todo. Él murió por todo, por bueno, por malo, por todo, Él murió. Por todo, y como no importa. Él vino a buscar, ¿verdad?, lo que estaba perdido, y perdidos estábamos todos. Claro. Así que no solamente por un grupo, es para todos. Que lamentablemente la gente pues no lo ve así y no lo acepta, no acepta ese regalo tan grande que Dios, Jesucristo nos da. Lamentablemente pues esta es la consecuencia. Eso es una realidad. Esto es donde se llega. Y volvemos y lo repetimos, pero Dios no se complace en eso. Dios no se complace en verlo usted en su muerte e ir al infierno. No. Dios quisiera que usted fuera a esa vida eterna y a ese lugar que Él ha preparado para los que creen en Él. Y que nos da el tiempo de cada uno, es la edad de uno, ¿verdad? Pues si usted tiene en estos momentos 60 años, son 60 años de oportunidad para que usted se arrepienta, lo acepte como su Salvador y pueda tener esta vida eterna. Una comunión con Él, eso es así.
Sin embargo, Él no nos obligará a someternos. No. Si decidimos rechazar al único Salvador, rechazamos el cielo que Él ha preparado y viviremos eternamente separados de Él. La vida en la tierra es una preparación para lo que ha de venir. La fe en Cristo nos prepara para la vida después de la muerte. Ujú. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 3:18. Y tenemos Mire, uno esto más. está bien claro. Sí. Está bien claro, como dice aquí, ¿verdad? Está hablando de la vida en la tierra. Es una preparación para lo que ha de venir. Exacto. Nosotros tenemos que estar preparados y sabemos que esto aquí no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene algo más grande, tiene algo mejor. Dios ha hecho tantas promesas en la Biblia de después de la muerte, cómo será todo, ¿verdad? Donde Él va a reconstruirlo todo y a volverlo limpio, puro, como es Él. Y nosotros los cristianos creemos eso, tenemos la esperanza. No, y una de las promesas que tenemos en la cruz, ¿verdad? Es que bien claramente se dice que Él se llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Todo. Así Nuestros que pecados, nuestro todo, que quiere decir que no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, ¿verdad? Angustia por una enfermedad o por aquellas situaciones que nos hacen sufrir. Por eso es rendirse a Él, por eso es el hecho de que usted caiga postrado, ponga su corazón en la esperanza viva, porque esa es la esperanza viva que es Cristo Jesús. Y como tú mencionaste ahorita, no es aquí, el Señor aquí nos va preparando, pero eso es después de la muerte, usted tiene esa esperanza de que el Señor le resucitará, y eso lo vemos en Juan 6:40, donde nos dice, Dilma. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esto es Jesucristo hablando. Ajá. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, amén. Esa promesa es hermosa. Qué promesa más hermosa de que va a resucitarnos. Según Jesús resucitó, así también nos va a levantar. Seremos levantados. A todo aquel que en Él ha creído. Exacto. Y vamos a tener una comunión con Él. Vamos a ver al Padre. Así que esa es la esperanza del cristiano, que la muerte no es el fin. Y si usted todavía tiene duda, ¿verdad? Y usted todavía entiende que la muerte hasta ahí no hay más nada, pues le dejamos, ¿verdad?, en pensamiento de que va a decidir, si una vida en el cielo o una vida en el infierno. Exacto. Tenemos que tener eso bien claro. Así que es una bendición servirle, es una bendición estar en su presencia, y esta preparación que Él nos está llevando día a día para que estemos preparados para ese día es hermosa. Así que tenemos la esperanza y esperemos que usted también la pueda tener. Así que le dejamos una vez más, esperando que pues, el Señor le haya hablado a través de esta palabra. Ya sabes, si le gustó, dele like, compártalo. A lo mejor hay alguien cerca de usted, ¿verdad?, que tiene dudas sobre si el cielo existe, ¿verdad? Si hay una vida eterna después de la muerte o el infierno. Y recuerden, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en la Iglesia Sin Paredes de Salinas, pero también en la semana tenemos diversas actividades, como los martes, los grupos dinámicos en diferentes hogares, igual que en el templo. Los jueves, oración, círculo de oración y palabra, ¿verdad? Y los viernes, formación familiar, donde cada grupo tiene, en la familia, tiene donde reunirse, aprender, tanto los caballeros, las damas, como los niños. Así que únanse y visítenos si nunca nos ha visitado. Eso es así. Así que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Somos bendecidos para aquel que cree en Cristo Jesús. Así que será hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.